bienvenidos a un nuevo episodio de la Innovcast, un espacio donde abrimos conversaciones reales, profundas y humanas. Migrar, formar una familia en otro país, criar hijos, lejos de nuestras raíces, enfrentar situaciones de crisis son experiencias que muchas veces se viven en silencio. Hoy nos acompaña una profesional que trabaja justamente en estos temas delicados, acompañando personas, familias y comunidades desde la psicología clínica y la atención de emergencias. Con una mirada ética simpática y muy consciente, recibimos hoy Mónica Riveros. Sea bienvenida a nosotros en el Innovcast, Mónica. Fernanda, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar hoy aquí contigo. Qué bien, muchas gracias a ti que cogiste esta cosa de estar junto con nosotros en esta viaje del podcast aquí en Suiza. Y tu trabajo es un trabajo muy importante para los inmigrantes que están acá. Antes que nosotros empezamos con las preguntas, yo quiero que tú, por favor, hable con la gente que está mirando. ¿Quién es Mónica? ¿Lo que haces? ¿Cuánto tiempo estás en Suiza? Para que ellos puedan saber un poquito más de ti. Bueno, a ver, mi nombre es Mónica Riveros, soy psicóloga. Migré por primera vez a Suiza en el 2002. Estuve un par de años aquí hasta el 2008 y pues tuve la enorme alegría de poder retornar a Colombia durante 4 años, poder estar con mi familia de origen, con mis padres, mis hermanos, etcétera. Después pasamos a Marruecos, que es otro mundo, ¿no? Puedo decirte. Y luego regresamos a Suiza hace 10 años, vamos a cumplir 10 años, y bueno, me dedico a acompañar migrantes de habla hispana radicados en diferentes sitios del planeta. Qué increíble, qué increíble. Y Marruecos, wow. ¿Cómo te fue la experiencia de vivir en Marruecos? Marruecos. Bueno, es otro mundo totalmente distinto. Me permitió conocer, por ejemplo, culturalmente, ¿no? En los procesos de integración, las diferencias. O sea, muchas veces nosotros hablamos desde el punto de vista hispano, ¿no? De las diferencias con Suiza. Pero definitivamente somos bastante cercanos dentro de ese mundo occidental a Suiza, mientras que tenemos tintes diferentes con el mundo árabe, Sí. africano, musulmán, ¿no? Que hace que el proceso de integración sea totalmente diferente a un país latinoamericano, a un país en Europa, por ejemplo. ¿Cuáles fueron las primeras, digamos, dificultades que tú dijiste, oh, eso es completamente diferente de que nosotros latinos y centralamericanos estamos acostumbrados a ver? Bueno, hay muchas diferencias. El posicionamiento de la mujer, empecemos por ahí, es distinto, ¿no? La lengua, las tradiciones, hay muchos aspectos que nos diferencian con las personas del norte de África. Pero bueno, todo esto es enriquecedor finalmente, ¿no? Sí. Sí, pero hace diferencia. Qué bien, qué bien. Y yo quiero hablar de principios sobre la migración y salud mental. ¿Qué significa migrar y cuáles son sus implicaciones psicológicas? Bueno, las implicaciones psicológicas están dadas en todo orden. Normalmente pensamos que los 3 primeros años son los más difíciles y ya después estamos en la onda, ¿no? Pero fíjate que cuando uno migra, su identidad se ve abocada a modificarse. ¿Por qué? No a cambiar totalmente, a modificarse. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra identidad está marcada casi que en un 50% por nuestra sociedad. Entonces, claro, tú creciste en tu país de origen, absorbiste costumbres, una serie de aspectos que cuando migras a otro país, pues se ven expuestas
a cosas diferentes y se modifica. Entonces, las implicaciones psicológicas están a todo nivel. Está a nivel de alimentación, a nivel de educación, a nivel de ritos, a nivel de, digamos, de relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Es innegable el hecho de tener que hablar de parejas binacionales, ¿no? La crianza de los hijos, porque los hijos, si a nosotros ya nos pasa que decimos, hay momentos en los que sentimos que no somos ni de allá ni de aquí, ¿no? Ahora imagínate los hijos que en casa hablan el español, tienen las costumbres latinas, en la escuela las costumbres suizas, por ejemplo, ¿no? Y que empiezan también a intentar hacer una mezcla, ¿no? Que cuando vienen, por ejemplo, de parejas binacionales, están las costumbres de los abuelos latinoamericanos, de una parte, y por la otra, las costumbres de los abuelos suizos y de la familia suiza, ¿no? Entonces, mira, se da a todo nivel, a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de familia, de conformar familia, de hijos pequeños, de hijos adolescentes, el entorno, cómo influyen nuestros hijos. Nosotros los intentamos crear de una manera y cómo los afecta a ellos el medio, su nuevo grupo de referencia, ¿no? Después, cuando nos vemos abocados al nido vacío, a la edad adulta, ¿no? Cómo estamos acostumbrados a vivir la relación con nuestros padres en países de origen y cómo nos vemos confrontados a la situación de las personas mayores en Suiza, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú dices todo eso, me va a viene un filme en mi mente que yo soy brasileña, vivo acá más de 30 años y tiene mucha verdad lo que te dices, porque llega un momento que nosotros decimos, de verdad yo soy brasileña porque viví ahí hasta una cierta edad, mas todavía soy suiza al mismo tiempo, y cuando llegas en Brasil no es brasileña más, no soy brasileña 100%, y cuando estoy en Suiza tampoco soy suiza porque se ve que no tengo lo estereotipo que uno se dice, esta es suiza por tener la piel un poco más clara y todo eso que se piensa normalmente, y cómo es a veces estresante de no sentirse tal vez 100% de un país, digamos así, de tener los dos al mismo tiempo. Tú estabas hablando de los niños. ¿Cómo te parece o cómo ves los niños que tú trabajas con ellos, esta cosa de tener padres que son suizos, madres brasileñas o el contrario, o latinas, la forma de vivir dentro de casa y en la escuela? Porque yo creo que eso es un tema que mucha gente le gustaría de saber cómo puedo hacer más fácil para que mi hijo se pueda adaptar mejor en la escuela. Bueno, digamos, haciendo un puente entre lo que veníamos hablando y la parte de familia e hijos, yo pienso que lo más importante es recurrir a la psicología positiva. Entender que somos ciudadanos del mundo. O sea, yo ya no soy, por ejemplo, colombiana o suiza, ¿no? E intentar, por ejemplo, el sentirme en Colombia suiza y aquí colombiana, ¿no? No, soy una ciudadana del mundo. Entonces, con nuestros hijos, ¿cómo podemos hacer? Fíjate lo enriquecedor que es con nuestros hijos la posibilidad de darles toda esa riqueza de hablar de entrada 2 lenguas. Sí, eso yo digo siempre a mi hijo, que digo, mira, tú ya hablas 2 idiomas, que es portugués y alemán desde el principio, y en inglés desde el principio. Y mucha gente, digamos así, no tuve la posibilidad de ya de pequeñito tener todo este arsenal, digamos así, de idiomas. Eso es un plus. Claro, y además, mira, neurológicamente hablando, cuando las neuronas idiomáticas, llamémoslo así, ¿no? Se comienzan a entrenar, esto también les facilita hablar otras lenguas adicionalmente, ¿no? Casi que hasta te devolvería yo la pregunta, que he visto que hablas varios idiomas. Muy seguramente
empezaste a hablar idiomas desde pequeña, ¿no? Quizás, y esto hace que ese campo en el cerebro esté entrenado para recibir, recibir, recibir. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí en Suiza, o incluso con nuestros hijos de parejas binacionales, tú puedes observar que se les facilita hablar casi que de entrada ya, ¿no? Español, italiano, portugués, Sí. ¿no? Francés. Sí. Y si nos vamos para el otro lado está el alemán, el inglés, ¿no? Entonces, hacerles entender lo enriquecedor que es, y no solo en términos de idioma, el hecho de poder conocer culturas desde tan pequeños. O sea, la experiencia que se adquiere es infinita. Sí. Es infinita. O sea, poder vivir una Navidad en nuestros países, ¿no? Poder disfrutar de la nieve en Suiza, sí, ¿no? Todo eso cala en el cerebro y aprendes muchísimas cosas, ¿no? Entonces, digamos que observarlo más como un plus. Sí. Un plus desde la psicología positiva, connotar positivamente todo este tipo de aspectos y seguro que si les vendemos la idea, será para bien. Ok, muy bien. Entonces, digamos que para las mamás que están mirando y los papás que están ahí mirando a nosotros hoy, digamos que es importantísimo de estar ahí, digamos, casi todos los días, diciéndole a nuestros hijos la importancia de estar creciendo bilingüe, de tener la facilidad de los idiomas, de tener la posibilidad de vivir en un país como nosotros estamos acá. Tú dices que tenemos que infiltrar en sus mentes ya desde pequeñitos todas estas palabras, digamos, o frases. Sí, porque mira, cuando yo tengo pacientes, normalmente uno de los aspectos que más hay que trabajar es el software, ¿no? Ajá, o sea, sí, lo que le inculcaron en su casa desde pequeños, ¿vale? Entonces, si sabemos cómo hacerlo con nuestros hijos pequeños acá, o igual si llegan a los 12, claro, el proceso es un poco más complicado, ¿no? Pero si les hacemos ver todos estos aspectos positivos, va a ser en pro de quiénes serán ellos en el futuro, y definitivamente va a ser para bien. Sí. Sí. ¿Cómo tú ves las dificultades de los padres? Porque nosotros tal vez que estamos acá y la gente que está mirando vienen de una criación, como deciste, latina, ya bien diferente en lo que vivimos en Suiza. ¿Qué es que tú crees que es la parte más difícil para nosotros hacer el clic para cambiar un par de ideas que tal vez en Sudamérica, Latinoamérica sean normales y acá no es? Dame un ejemplo. Bueno, nosotros estábamos hablando antes de ahí que en mi tiempo, mi mamá me daba unas. Ajá. Y bueno, y yo te estaba diciendo ahí, mira, que yo no me siento, porque hoy en día mucha gente dice, ay, porque mi mamá me pegó, tengo este problema y esto. Soy un poco, tengo un poco de dificultad de comprender esto, porque yo digo, bueno, la Biblia dice que cuando tienes que arreglar con su hijo, tiene que de vez en cuando encurtarle el hilo, ¿sabes? Okay. Ajá. ¿Y por qué la gente está siempre ahí dando la culpa a sus papás por algo que ellos vivieron así? ¿No? Y yo me veo como una persona normal. Y claro, nosotros sabemos que, y también en Brasil yo creo que es mucho así ahora, que hoy hablamos más, comprendemos más, no es como antiguamente. Yo no digo que tengan que hacer, mas también ponerse siempre el problema a sus papás y decir que por cuenta de ellos que le pegaron una de vez en cuando, ahora soy problemático, tengo problemas. ¿Cómo tú ves esta situación? Porque eso es, muchas latinas sufren con esto. Ajá, ok. Bueno, yo pienso que debemos recurrir al tiempo y al espacio, ¿no? En términos de el tiempo, pues a nosotros nos criaron de una manera hace 30 años, ¿vale? Las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Ahora tenemos que educar de una manera distinta. Hay que tener en cuenta las redes sociales, ¿no? El medio, lo que se ha investigado, por ejemplo, ¿no? El sentir de nosotros también como adultos ya, ¿no?
Eso en términos de tiempo y en términos de espacio, ¿en dónde estamos? ¿No? Seguir algunos parámetros de lo que nos ofrece el medio, pero también apoyándonos un poco en lo que aprendimos nosotros cuando éramos pequeños. ¿De acuerdo? O sea, podemos dialogar, ¿no? Sí, esa es la idea, claro. Dialogar siempre con nuestros hijos. Y más o menos un poco como te había hablado antes, viene a darle piso a la palabra integración. Y es tomar lo mejor de nosotros y lo mejor del entorno, ¿no? Para enriquecernos y pasar a formar parte de, ¿no? Sí. Entonces, tomar las cosas buenas que veamos en este país. Sí. Y al mismo tiempo, pues hombre, las cosas buenas que traemos de los nuestros. Sí. Yo acostumbro decir lo mismo a mucha gente y yo digo, después de 30 años en Suiza, no es que me cambié bastante más. El calor humano, estas cosas que nosotros sabemos que los latinos tienen muy fuerte en sí, que es un poco distinto de los suizos, digamos así. Entonces, ¿por qué no? Como deciste, mezclar las dos cosas, hacer un shake bien hecho y así tener individuos que viven en Suiza más, que saben ejercitar su mente y decir, bueno, esto se hacía en mi país, más en Suiza es distinto. Entonces, ¿por qué no criar algo que yo pueda traer de mejor y cambiar la forma de ser, de vestirme? Porque claro, en Sudamérica tenemos 40 grados. No podemos estar ahí solo de bikini todo el día en la nieve. Uno tiene que se adaptar el país que estás. Y en esto yo creo que es muy la adaptación. Y sobre la adaptación tengo una otra pregunta, que es, ¿qué tipo de duelo atraviesa una persona migrante durante su proceso de adaptación? Bueno, a mí la palabra adaptación a veces me pone a pensar un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque la adaptación se define como asimilar y acomodarse. Y ahí es donde muchas veces tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la gente piensa que si uno llegó aquí, lo mejor es dejar de ser. Sí. Hay gente que incluso dice, no quiero tener contacto con personas de Latinoamérica. Conozco tantos. ¿No? Y eso es como quitarle las raíces a un árbol. ¿No? No, nosotros traemos un bagaje súper enriquecedor, ¿no? Yo te diría, por ejemplo, a la hora de integrarse, a mí me parece fabuloso la puntualidad suiza. Sí. El compromiso de palabra. Sí. No se necesita tener un documento que, yo hice, entonces así es. Exactamente. Pero me encanta también la parte de la relación familiar, ¿no? De los padres con los hijos. Es supremamente importante. La definición de familia en Latinoamérica, ¿no? No tiene precio. Sí. No tiene precio. Entonces, si logramos crear hijos con ambas, con estos valores, pues ya tenemos un plus, ¿verdad? Bueno, ahora hablando de los duelos. Sí, cuando dejamos nuestro terruño, ¿no? Son varios duelos. El número 7 ronda por todo lado. Pero mira, tenemos duelo por la familia, definitivamente. Empecemos como por uno de los más importantes. Continuemos por el del reconocimiento, ¿no? Todo lo que habíamos logrado en nuestros países. Sí. Muchas veces cuando se migra con más de 25 años. Entonces ya has comenzado a hacer un camino profesional, académico, por ejemplo, ¿no? Y tienes que recomenzar. No empezar de cero, que es esa otra frase que no me gusta mucho. Tenemos el duelo por la comida, ¿no? Ay, por los sabores de nuestra tierra. Sí, ¿de acuerdo? El duelo geográfico, ¿no? La gente que viene, por ejemplo, del Caribe, ¿no? Tener el océano enfrente, sentir las olas del mar. Suiza es muy lindo y los Alpes son hermosos, pero el duelo geográfico es, ¿no? Sí. Cuando vemos una película donde vemos las montañas de nuestros países, en fin, ahí viene una nostalgia,
Sí, ¿no? sí. Entonces tenemos, como decíamos, el reconocimiento, el de la familia, el geográfico. Hay una serie de duelos que, pues, y duelo de hecho viene la palabra de el dejar atrás un poco algo que te hacía definirte, Sí. ¿no? Entonces, claro, cuando ya no lo tienes, tienes que redefinirte, Sí. ¿no? Y ahora nos tenemos que definir un poco con los Alpes, ¿no? Con el fondue, Sí. ¿no? Y yo creo que es muy importante también mirar con ojos de belleza para lo nuevo que estamos, en el país nuevo en que vivimos. Eso ayuda mucho a sanar un poco el dolor, digamos Ujú, así, ujú. y salud, no, ¿cómo se dice en español? Sehnsucht. La, El, sí, la falta que hace sí, todo eso que tú sí. hablaste, Ujú, la ujú. solitud. Ajá, ajá, sí. Yo creo que lo más importante es cuando uno se viene acá y dice, bueno, a mí me falta la playa, a mí me falta la comida, me falta todo. Más si me falta la comida, ¿qué tal si yo me voy una vez a mirar en internet tal vez y voy a hacer lo cake que mi mamá hacía y Sí. nunca me preocupé hasta el momento que estaba ya de Ujú, aprenderlo, ujú. lo voy a aprender a hacer acá de traer estas cosas para que uno se pueda vivir tal vez con menos nostalgia, con menos Exacto, dolor. exactamente. Esos son los rituales, ¿no? Háblanos un poquito entonces de los rituales que la gente puede hacer. Ujú. Precisamente una llamada. Hoy en día los medios de comunicación son de fábula, ¿no? Ujú. Solo tienes que tocar el celular y Sí, tienes delante a tus padres, a tus hermanos, sí. una celebración de cumpleaños, Ujú. ¿no? Para las personas que, por ejemplo, profesan la religión católica, digámoslo así, Ujú. poder ir a misa, escuchar Ujú. una misa, escuchar las palabras del sacerdote, hacer un plato de nuestra región, Sí. ¿no? En Ujú. Colombia, por ejemplo, el ajiaco, hacerse un ajiaco en la casa, ¿no? Em, Todos estos rituales nos acercan un poco a nuestra esencia. Sí, Entonces, llevar a cabo rituales es importante, sí. ¿no? Reunirnos con la gente de nuestra cultura, Ujú. Sí. una fiesta navideña. Sí. Nosotros tenemos en Colombia las novenas. Ujú. No sé si las conoces. 9 días antes de Navidad. Sí. Sí. Ya eh, escuché hablar. Exactamente, los villancicos, Sí. etcétera, etcétera, ¿no? Las oraciones de pre-Navidad, Sí. ¿no? Todos estos rituales ayudan un poco a sobrellevar la nostalgia. Que fíjate Ujú. tú cuál es la definición de nostalgia. La nostalgia es el duelo Ujú. por algo que se ha perdido, pero que no se ha perdido definitivamente, Ujú. Sí. ¿no? Sí. Entonces, sí, nosotros los migrantes, pues estamos abocados a una nostalgia eterna, Ujú. Sí. porque igual tenemos nuestros familiares allá, Sí. el país va a estar allá, Sí. todo va a estar allá, pero va a estar, Ujú. ¿no? Mientras que cuando pierdes a alguien o algo Ujú. em, por siempre, pues esto no te va a producir nostalgia, esto va a producir un duelo Ujú. de cierres, Sí. ¿no? Sí. Para nosotros la nostalgia está acuñada, Sí. Sí. ¿no? Entonces lo mejor son los rituales, llevar a cabo rituales ayuda mucho. Qué bien. Tú estabas hablando me vino en mente. ¿Qué puedo hacer, digamos así? Porque tiene mucha gente que tú dijiste, no quiero estar junto con gente de mi país, con latinos. Eh, ¿Hasta dónde tú como psicóloga, hasta dónde nosotros que vivimos en este dilema, digamos así, podemos ayudarnos o hasta mismo, ¿cómo se dice? Atrapallar? Podemos hacer difícil nuestra vida en otro país cuando vivimos demasiadamente en lo que yo tenía allá. Porque yo
también vine a Suiza, soy brasileña, y muchas veces yo digo, no puedo estar ahí pensando todo el tiempo lo que tenía yo allá, como el calorcito, como uno está acá y tiene que acostumbrarse con un par de cosas que están acá, porque si no uno se vive siempre, están acá, no están felices, porque tenemos mucho de esta gente. Ahora voy a hablar con ustedes porque me veo algo en mente que yo digo, porque a mí me da fastidio, a mí me da algo muy dentro de mí misma cuando yo veo la gente que dice, a mí no me gusta Suiza. ¿Es porque qué estás haciendo acá? Entonces, váyate. Más cuando están allá, dicen, ay, que este país todo desorganizado. Esto no va, esto no va, esto no va. Tampoco están bien ahí donde están. Entonces, yo digo muchas veces, y te pregunto, yo te pregunto, ¿cuál es la importancia de nosotros? Decimos, ok, yo tengo que tener en idea lo que tengo que hacer para vivir bien donde estoy. No vivir en el pasado, en la nostalgia, en el dolor y decir, ay, bueno, estoy aquí por el dinero. Te vas a morir, todo tu dinero se va a quedar ahí. ¿Y qué hiciste? Viviste infeliz. Cuéntanos un poquito lo que puede la gente, ayudar a la gente a no vivir dentro de este bucle. Sí, sí. Mira, hay algo que está muy de boga hoy en día y es el aquí y el ahora, ¿no? O sea, disfrutemos esto. Sí. Porque si decimos, cuando yo logre tal cosa, voy a hacer tal otra, lo que hay que disfrutar es el proceso, ¿no? Y en dónde estamos. Si yo estoy de vacaciones en Colombia, pues eso es una locura, allá, etcétera, etcétera, pero disfruto mis padres, disfruto la comida, disfruto la fiesta, ¿no? Y si estoy aquí, pues disfruto la organización, disfruto las cosas que me ofrece Suiza, ¿no? Creo que está en el disfrute del momento. Fantástico. Porque si estás en una situación en la que o en un punto y vas a querer estar en otro, pues la satisfacción, el disfrute, el bienestar no se va a dar, ¿no? Sí. Entonces lo mejor es el aquí y el ahora. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Mira que tenemos tantas cosas, tengo tantas cosas aquí a preguntarte que yo estoy ya mirando y diciendo, ay, por favor, dámelo más tiempo. Yo quiero hablar un poquito de parejas binacionales, que ya hablamos un poco de esto, y violencia intrafamiliar, porque esto es un tema muy importante y nosotros sabemos, estábamos ahí hablando adelante, que en 2025 la Suiza hizo una campaña que se llama La igualdad previene la violencia. Y eso ahí hicieron una campaña muy, muy fuerte y muy grande para que ayudara a las mujeres de todo el mundo que viven en Suiza. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo una mujer vive esto? ¿Cuándo entendemos que entre parejas binacionales tienen una alerta? ¿Cuáles son los señales para identificar la violencia intrafamiliar? De acuerdo. A ver, esta campaña, por ejemplo, ¿no? Es para parejas binacionales y para parejas nacionales, compuestas por dos suizos, por ejemplo. Se le llama de género. Puede ser de hombre hacia la mujer o a veces pasa que es al contrario también. ¿De acuerdo? A ver, las señales, lo que pasa es que muchas veces comienza sutilmente. Y es bastante difícil darse cuenta a nivel binacional. ¿Por qué? Porque una de las señales es alejar a la persona de su entorno. Pero si si ya perteneces a una pareja binacional, pues sí o sí te has alejado de tu entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes si fue porque te mudaste o si es porque tienes una pareja que puede tener tintes de cometer violencia de género, ¿no? Está la económica. Y en parejas binacionales también es difícil porque normalmente cuando venimos a vivir a Suiza, pues en muchas parejas una de las dos personas pasa a depender económicamente del otro,
¿vale? Sí. Esa es otra señal, la violencia económica. Está la patrimonial, ¿no? Tú tienes tus recuerdos, tus fotos, etcétera. Cuando tienes tu pareja binacional y vas a vivir a este otro país, dejas casi todo lo tuyo allá. Sí. ¿De acuerdo? Esa es una tercera señal. Está la psicológica, ¿no? Como decíamos, el aislarte, el hacerte sentir menos, ¿no? He escuchado mucho, por ejemplo, frases como, si quieres ir a tu país, pues búscate un trabajo y consíguete el tiquete, ¿no? Complicado. Okay. Porque eso tiene tintes de violencia de género, ¿no? Porque es que usted no aprende el alemán, ¿no? Ya son 2 años, ya deberías hablar perfectamente el alemán, etcétera, etcétera. Todo esto es violencia psicológica, ¿de acuerdo? Está la violencia física, ¿no? Que, pues, en términos de violencia física, por lo menos sí pues ya hay como muestras, señales, ¿no? Que se puede ir al hospital, se puede ir a la policía, se puede denunciar, ¿no? Mientras que las otras son un poco más sutiles y más difíciles. Sí. Hasta mismo más difícil de hacer con que la gente entienda de que, porque muchas veces las parejas dicen, bueno, soy yo que pago, entonces cállate. O yo decido dónde vamos, porque yo pago. O yo decido no estás bien, problema tuyo. Y yo creo que estos par de situaciones, muchas mujeres que están acá viven esto y no lo ven muchas veces que eso es un tipo de violencia. De violencia, porque es la palabra, sí. Me imagino que ellas no se sientan tan bien de escuchar este tipo de cosas. Exacto. Por ejemplo, el decirle, ¿y por qué te compraste esto? ¿Por qué te compraste aquello? ¿No? Pídeme a mí el dinero para ir a como hacer el mercado, ¿sabes? O sea, ¿qué presentación tienen este tipo de cosas? Sí. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de señales, ¿no? Nos falta una que, por ejemplo, es muy difícil ¿no? Y es la violencia sexual. Bueno, vamos a entrar ahí un tema bien complicado. Dímelo, bueno, antes que me lo digas, te voy a decir y a preguntar si eso es. Digamos, la mujer no tiene ganas de estar con su pareja. Y él dice, bueno, ¿qué haces? Bueno, eres mi mujer, tienes que hacerlo. Sí. Eso es un tipo de violencia. Sí, es violencia sexual. ¿Y cómo es que la gente, porque eso es un tema muy, muy delicado, porque imagínate, claro, ¿cómo es que vas a decir, digamos, a su marido, a su novio, a su marido, que no lo quiere? Son temas muy, muy sensibles. Sí, pero es así. O sea, si tú no quieres tener relaciones, no tienes por qué tenerlas. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero es una invitación realmente, ¿no? Sí. O no hacer por lo el que quiera. software. ¿Recuerdas cuando decía todo lo que aprendimos en nuestros países, etcétera, etcétera? A ver, tenemos que asumir que nuestro cuerpo es nuestro. Y que cuando firmamos un papel no vendimos nada. Las decisiones sobre este cuerpo son mías. Sí. ¿No? De acuerdo. Entonces, definitivamente, si no quieres, no quieres. Sí. Fíjate que a veces pasa lo contrario. Sí. ¿No? Que hay hombres que no quieren, y entonces si él no quiere, ahí sí no hay nada. ¿Vale? Sí. Pero si la mujer no quiere, ¿cómo así? Sí, es verdad. Y yo me imagino que puede decir, bueno, porque soy una mujer, puedo hablar para las mujeres y decir, y para los hombres también. Siendo una mujer, voy a hablar los hombres ahora. ¿Dónde estoy? Estoy acá en la primera cámara.
Entonces vamos ahí. Hombres, si ustedes quieren que sus mujeres estén con ganas de ustedes, mándele una florcita, mande un mensaje por el día, cómo te quiero, qué linda que eres, que te amo, que todo. Prepárate el terreno para que ella se sienta la gana de estar contigo por la noche. Hace algo para que ella pueda sentirse a voluntad. No es que venga a casa y vamos ahí, mujer. Bueno, A lo que vinimos. ¿a qué venimos? Ajá. Ujú. ¿Verdad, no? Sí, sí, Y la es mujer así. también, la mujer También, también, para claro, los dos. Me claro, imagino que es lo mismo claro, que si quieres algo de mí, me haces a sentir gana de ti para que yo pueda claro. abrirme y darle lo que tú quieres. Porque Ujú. al final yo creo que muchas mujeres dicen, ay, estoy tan cansada, trabajé todo el día, hice la casa, tengo hijo, tengo eso, y al final se pone muy cansada. Más, si los maridos piensan, le Ujú. voy a hacer le voy a coquetear todo el Ujú. día. Ujú. Mismo que no tenga tal vez la gana en el momento, dice, ay, me está coqueteando tanto, me está tratando tan bien que yo tengo ganas de estar con él de la Ujú. forma sexual. Sí, Sería la forma, digamos así, para los hombres que trabaje mejor con sus mujeres, ¿verdad? Porque para nosotras empieza acá. casi que podríamos dar un ejemplo jocoso, ¿no? Em, Podríamos decir que no hay nada más sexy que un hombre delantal, Ujú, ¿no? O sea, un hombre que entra en la cocina y hace la cena, ujú. ¿de acuerdo? Sí. Eh, un hombre que no ayuda, porque la palabra, el verbo no es ayudar, ¿no? Un Ujú, hombre que también se involucra en las cosas de casa, ujú. Sí, ¿no? En, en pijamar a los niños, sí, en bañarlos, en arreglar, etcétera, etcétera. Eso es sexy, sí, sí, ¿no? claro. Para nosotras mujeres, Claro. eso es sexy, sí, Sí, claro, con sí, sí. razón. Y ¿por qué yo tengo una otra pregunta ¿qué debería hacer una persona migrante si sospecha que está viviendo una relación violenta, Ujú. como nosotros hablamos anteriormente? ¿Qué puedo hacer? Buscar ayuda, hablar. Claro, darse cuenta es difícil, ser consciente. ¿Por qué? Porque adicionalmente cuando decidimos casarnos o establecer una relación, hacerse consciente de que nos equivocamos Ujú. es difícil, muy Ok. difícil, ¿de acuerdo? Pero si logramos darnos cuenta de esas Ujú. señales, pedir ayuda, hablar con amigos, ¿no? Hablar en la Gemeinde, le pueden informar a uno, Ujú. ¿no? Está la campaña que se Sí, puede buscar en internet, ¿no? Hay unos sí, números telefónicos sí. propios. Nosotros estuvimos ahí buscando Ujú, y realmente puedes llamar a la policía, que es el ujú, 117. ujú, Y si en exactamente. casos de emergencia, de ambulancia y todo esto, puedes llamar el 144, Ujú, porque ellos están ahí aptos a ayudarte en el mismo sí, momento, sí, muy rápido. sí. Incluso hay una página web, ¿no? Ujú. Donde pueden ampliar la información, Sí, ¿verdad? Hay casas de acogida. sí, Em, ahí incluso informan un poco con respecto a cómo puedes hacer, em, porque se debe tener, por ejemplo, los documentos preparados, etcétera, sí, ¿no? Muchas veces es un poco complicado, eh, digamos, se siente que es difícil el proceso, sí. pero bien vale la pena, Ujú, ¿no? Mira, vi una publicidad hace poco de una marca de autos, ujú, ¿no? En donde hay una mujer que va a escapar de su casa con su bebé, la ujú. marca X, ¿de Sí, acuerdo? Y ella sale, monta al niño en el auto, etcétera, etcétera, y uno sabe que es lo que ella está haciendo, ¿no? sí, Y ella arranca el auto sí. y se va, y la marca del auto es distinta a la de X, es Y. Ujú, Y la frase que pone la marca X es, no sí, importa sí. qué auto utilices, escapa. Ok. ¿No? La importancia de ver primero por la vida,
Sí. propia y de los hijos. Porque se me olvidaba otra de los tipos de maltrato, y es el vicario. Vicario. Sí, es por ejemplo hacerle daño a los niños Sí. para hacerla sentir mal a ella. Wow, wow. Esto es perverso. Sí. Es terrible. Sí. Dios. Bueno, si tú estás viviendo algo del género y tienes la necesidad de ayuda, por favor, no cállate. Por favor, coge a los números a las personas, a una vecina, y hable con ella le dices, si escuchas algo extraño en mi casa, por favor, llame a la policía, porque es importante que, tanto mujeres como hombres, porque pasan en los dos, por favor, pide por ayuda. Tú no estás sola, no tienes que cargar todo esto en tus espaldas solita. Aquí en Suiza tienen lugares que te van a ayudar a salir de todo esto. Si tú no tienes, como ella dijo antes, posibilidad de salir de casa porque no tienes cómo pagar el alquiler en otro lugar, por favor, tienen lugares, Sí. como dijiste, la casa Sí. de las mujeres. Aquí en Zurich está lleno, entonces te vas en la casa de las mujeres Sí. y ellos te ayudan hasta que tú te estabilices. Es muy importante, tú que estás viendo este podcast, que tú escríbenos en el direct y nosotros vamos a ayudarte de alguna forma que podemos, a darte un número, a decir vaya allá, porque ahí te pueden ayudar. Tienen personas como ella que te pueden decir, mira, estamos acá, yo sé dónde tú puedes ir. Dentro de todo eso, quiero hablar también un poquito antes de llegarnos al final, porque creo que es muy importante, sobre la palabra suicidio. La comprensión y prevención. Tú trabajas también mucho con este tipo de problemas. ¿Y qué es el suicidio y cuáles son sus principales características desde el punto de vista psicológico? Bueno, el suicidio es el quitarse la vida por un dolor muy fuerte que sienten las personas que han pensado en ello, ¿de acuerdo? Entonces, primero debemos tener claro que una persona que intenta suicidarse o ha pensado en ello, no es que quiere acabar con su vida, quiere acabar con ese dolor. Y ese dolor es tratable, ¿no? Es prácticamente, en la mayoría de los casos, es orgánico. Entonces, el acompañamiento de un psiquiatra con un psicoterapeuta es importante, ¿no? No podemos olvidar que, tristemente, cada 40 segundos una persona intenta quitarse la vida. Wow. ¿En Suiza? En general. En términos generales, en cada país podríamos, digamos, la estadística es parecida. Okay. Pero que una persona intente quitarse la vida cada 40 segundos es muy alto. Sí. ¿De acuerdo? Debemos acompañar a nuestros adolescentes, especialmente hoy en día con las redes sociales. El bullying es impresionante. Con respecto al bullying, por ejemplo, quisiera mencionar que una de las características en la búsqueda de una persona a quien maltratar está el verse diferente. Y verse diferente nos lleva al punto de vista de la migración. Sí. Por raza, por idioma, sí. por cultura, por una cantidad de factores que hacen que el foco pueda ir a puntuar, sí. ¿no? Lo que tú en uno de nuestros pequeños. Entonces, hay que hacerles un acompañamiento. Siempre estar ahí presente con nuestros hijos, que si les duele el estómago y no quieren ir a la escuela, o sea, que si se enferman demasiado, en teoría se sienten mal muy seguido y no quieren ir a la escuela, es bueno mirar qué está pasando. Sí. Generar un espacio para hablar con ellos. El suicidio se puede presentar en cualquier momento y en cualquier lugar y en cualquier familia, ¿no? No es porque tenemos la mejor familia del mundo, sí.
que somos ajenos a este tipo de situaciones. Entonces, si vemos señales como... Me gustaría que tú dijiste acá directamente a la gente que está mirando, ¿cuáles son los señales que debemos atentarnos? Ok, por ejemplo, que algún miembro de la familia empiece a regalar cosas, empiece a mencionarnos que si no estuviera con nosotros la vida sería más fácil para nosotros, demasiado callados de un momento a otro, o sea, un cambio de comportamiento de un momento a otro, casi que a nosotros el estómago, digámoslo así, nos puede dar una señal de que algo está ocurriendo, ¿de acuerdo? Entonces, estar como muy pendientes, el no tener como amigos, claro, hay personas muy introvertidas, pero definitivamente el aislarse, el encontrar poemas o textos o de pronto hasta una carta de despedida, lo mejor que se puede hacer es confrontar. Muchas veces la gente piensa, es un mito, que si uno confronta, lo está incitando a... no, hay que confrontar, hay que preguntar en algún momento si sentimos como esa necesidad, preguntarle si lo ha pensado y si nos describe o nos dice que sí, por ejemplo, ¿no? Y nos llegan a describir cómo pedir ayuda inmediatamente. Wow. Sí. Eso se pasa mucho en nuestros niños. ¿Cómo tú trabajas con eso? Entonces, ¿cómo tú podrías decir, tengo más gente que son más grandes o más personas de 10 a 15 años? ¿Cómo lo ves en el momento? Porque tú trabajas con esto. Bueno, ahí vamos a las ventajas de ser latino. Nosotros somos muy abiertos y hablamos y pedimos ayuda, ¿no? Que quizás culturalmente en Europa no se da tanto, ¿no? Nosotros solemos contar nuestros impases, nuestros problemas, etcétera, ¿no? Buscar ayuda, ¿no? Sí. Somos muy resilientes en Latinoamérica. Sí. O sea, nos han tocado cosas tan duras y se lo hemos transmitido a nuestros hijos también con la narrativa, ¿no? A mis padres les ha pasado esto, en Colombia sucede, por ejemplo, esto y aquello, y ellos aprenden de ahí también. Sí. Entonces, el latino es muy resiliente, ¿no? Nos han tocado catástrofes de todo tipo, ¿no? Volcanes, inundaciones, tormentas, en fin, ¿no? Violencia y bueno, de todo. Nuestros gobernantes que hacen así con los países como quieren. Yo acostumbro decir que nosotros latinos tenemos algo de muy bueno, como tú también dices, porque nosotros sabemos vivir en los altos y los bajos. Sí. Sabemos cuando estamos aquí arriba estamos bien y cuando estamos abajo podemos arreglar las cosas de una forma que, digamos, viviendo tantos años aquí en Suiza y nosotros sabemos de esto, no voy a poner algo así y decir, no, Suiza es perfecto, que los suizos muchas veces, por el fato de Suiza ser todo tan lineal, cuando uno se ve en un problema que se pierde un trabajo, digamos así, y muchos de ellos no saben cómo nacer, porque están tan acostumbrados con eso que cuando se pierden un trabajo que ellos se quieren matar por eso. Entonces, sí, es algo que yo escucho mucho, tengo muchos amigos y vivo acá muchos años y es importante decir en todo que tú ya hablaste antes, que nosotros latinos realmente sabemos lidiar junto con la ola. Estamos arriba, estamos abajo y ahí podemos resignificar muchas cosas que muchas veces no son buenas. En contrapartida que los suizos es un poquito más difícil para ellos a perder muchas cosas, principalmente cuando se habla un poco de dinero y todo eso, se ve que se pierden los trabajos, están ya
súper preocupados y qué voy a hacer ahora, porque nosotros sabemos lidiar con las cosas de una forma muy distinta. ¿Tú crees que tengo razón en lo que estoy diciendo o crees, no, Fernando, yo pienso que no es muy bien así? Pues mira, me pones a pensar, no lo había hecho en ese sentido específicamente. Los suizos, o sea, bueno, es un poco complicado hablar de los suizos, los latinos, Sí, ¿no? yo sé, gente. Sí. Además, yo lo quiero poner en una situación un poquito más... Pero está visto, por ejemplo, que los suizos saben gestionar muy bien las emociones cuando tienen que ayudar a resolver problemas a los otros, ¿no? Sí. En Haití, por ejemplo, después del terremoto eran 4 suizos los que estaban dirigiendo, eran 4 personas, entre ellas suizos, toda el rescate. Sí. Les queda fácil gestionar las emociones en este tipo de eventos, pero a veces es un poco más complicado gestionar las propias, sí. ¿no? Que quizás de pronto para nosotros los latinos o los hispanos, a veces es más fácil gestionarnos nosotros mismos más que al mismo entorno, sí. ¿no? Entonces, quizás podríamos decir que internamente tenemos ciertas habilidades que hemos aprendido históricamente, Sí. ¿no? Porque a nosotros nos ha tocado de todo, conquista, Sí. guerras, Sí. ¿no? Todo. Y nos tocará, parece también todavía, ¿no? Mientras que hay otras culturas a las que, pues, lo que es la negociación, lo que son los procesos de establecimiento territorial, etcétera, pues les ha tocado de otra manera, quizás un poco más sencilla, ¿no? Pensando en esto y hablando de suicidio, yo también quiero saber de ti. No sé si estoy cierta, mas quiero hablar un poquito de la parte de exit. Tú trabajas también con acompañamiento al final de la vida. Tú también ya trabajaste de alguna forma con exit y sé, tú que estás ahí mirando, ¿no conoces la exit? Tal vez tú le puedes explicar lo que es exactamente o un poquito. Okay. Porque en Suiza, o si no, yo puedo decir en Suiza tenemos la posibilidad de que la gente pueda decidir morir dignamente. ¿Cómo? Morir dignamente. Dignamente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y eso es con acompañamiento y todo eso. Y tú haces este tipo de acompañamiento, ¿verdad? Bueno, estoy capacitada para ello. No trabajo con Exit. Sí tuve una situación en casa personal donde una persona de mi familia decidió irse por Exit. Claro, hay que saber que una cosa es la eutanasia y otra cosa es, hablando de suicidio, a esto le llaman suicidio asistido. Sí, muy dura la palabra, ¿verdad? Sí, bastante. Debería tener otro nombre, cualquiera. Así como se inventaron eutanasia, deberían inventarse una palabra un poco más digerible para el suicidio asistido, ¿no? En uno es la junta médica, ¿no? La que toma la decisión de acuerdo al estado de salud de la persona. En el suicidio asistido, claro, se hace una valoración porque pues no se puede tampoco permitir que cualquier persona que se quiera suicidar lo haga. Sí. Sino también unas condiciones de vida donde la enfermedad que se está viviendo no tiene retroceso y sí tiene un muy mal final, ¿no? Entonces, pues la persona tiene la posibilidad de pues poner fin a su vida antes de terminar lleno de cables, ¿no? Sí. Es una situación bastante inhumana, por cierto. Entonces, sí, estoy capacitada para hacer acompañamiento, ¿no? Y es también muy interesante porque en ese momento vienen muchas preguntas de carácter espiritual. Sí, ¿no? Me gustaría de entrar un poquito ahí y dentro de todo esto y saber lo que piensas tú, porque tú pasaste por alguien muy cercano que ha hecho esto. ¿Y cómo lo ves, digamos, uno cree en la Biblia, en Jesús, en todo esto que yo creo?
el único que puede sacarnos la vida es quien nos la dio, digamos que es Él. ¿Y cómo se ve la espiritualidad dentro de en tus ojos? Ajá. Bueno, primero la espiritualidad no necesariamente es el aspecto religioso, Sí. ¿no? La espiritualidad es quién tú eres y cómo tú trasciendes, ¿de acuerdo? Puede estar ligada un poco a la religión que profeses, pero va un poco más allá, ¿no? ¿Qué va a pasar con los míos que se quedan? ¿Qué puede pasar conmigo después de que me voy? ¿No? Entonces, hacer ese acompañamiento a ese nivel es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces le dicen a uno, ¿y tú qué dices? Sí. No, uno no tiene que decir nada, uno acompaña. Claro, la persona puede hacer preguntas. Sí. Y si tenemos la posibilidad de dar algún tipo de respuesta, pues bienvenida sea, ¿no? Sí. Pero normalmente lo que necesitan es más un acompañamiento. O sea, muchas veces quién te dé la mano para irte, quién le dé la mano a la familia en esos momentos tan difíciles. ¿Cómo fue para ti? Difícil. Sí, es difícil, pero también a veces piensas un poco que está muy bien que exista esa posibilidad, ¿de acuerdo? Porque Dios está muy ocupado resolviendo muchas dificultades en este planeta, ¿no? Como para estar en cada puesto, ¿no? Y muchas veces lo dicen los mismos médicos. El querer mantener con vida a alguien a toda costa, muchas veces va en contra de la dignidad de esa persona, ¿no? Entonces, pues hay momentos en los que definitivamente se sabe que la enfermedad no tiene retroceso, que el futuro en 3 meses, 1 año, va a ser terrible. Entonces, digamos que tener la posibilidad de tener una muerte digna. Es más, la persona, mi familiar, dijo en una entrevista que le hicieron en el Berner Zeitung, ¿no? Y en el Zug, el periódico de Zug. En Suiza se tiene la posibilidad de vivir bien y de morir bien, ¿no? Y creo que eso dice mucho. Okay. Es un tema bien, porque yo le siento, porque tú viviste esto, claro, y yo creo que la gente que está mirando lo siente también, y es verdad, tener a alguien que tú amas, de ver a esta persona a irse a los pocos, es muy duro, es muy duro para uno mismo y para aquello que está mal. Mas al mismo tiempo, yo siempre quiero pensar en la idea que sí, los doctores puede ser que los doctores dicen solamente este tiempo de vida, mas si un milagro acontece en este tiempo, si algo pasa, porque tú dijiste, Dios está muy, muy ocupado. Sí, Él está muy ocupado porque tiene muchas cosas pasando en el mundo, mas yo me creo que Él es onisciente, onipotente. Se dice en portugués. Sí. Entonces, Él puede estar en todos los lugares y todos los momentos porque es onisciente y onipotente. Y si uno se queda ahí buscando en su mente, en su corazón, en su mente, un milagro puede pasar. Mismo que los doctores le digan distinto. ¿Tú tentaste en algún momento, digamos así, a quedarse en esta idea de que un milagro puede suceder? Yo voy a pedir, yo voy a estar aquí todo el tiempo y quiero que eso venga. ¿Pasaste por esta fase o ya desde el principio dijiste, no, así es y tengo que quedarme con la idea de que es así, que Él lo quiere así? ¿Cómo fue? Bueno, también es un proceso de duelo en términos de, primero, esto no puede estar pasando.
Después rabia con el mundo. Ok, no van en estricto orden, ¿no? Sí. Pero bueno, está también el de negociación y el de aceptación, ¿no? Y vuelves y caes en el de ira, en fin. Claro, uno siempre tiene la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde en la vida, para cualquier cosa, ¿no? Estés donde estés, lo último que pierdes es la esperanza. Pero definitivamente está la ciencia, ¿no? Y la ciencia para una diversidad de enfermedades, por ejemplo, ya ha hecho el análisis de qué va a pasar después, etcétera, como de evolución, ¿no? Y a ese punto hay muchas enfermedades que no tienen retroceso ni tampoco como el bloqueo, o sea, que te quedas ahí, ¿no? Con el cáncer, por ejemplo, se sabe que con la quimio, la radio, la forma de responder del cuerpo, etcétera, etcétera, se puede. Y hay sobrevivientes de cáncer, ¿verdad? Sí. Pero hay enfermedades, por ejemplo, especialmente enfermedades raras, ¿no? En donde lo que se conoce de la evolución no tiene buen término. O sea, tendría de verdad que ocurrir un milagro. Sí. Un milagro. Sí. Yo ¿verdad? Te pregunté esto porque tengo un caso en la familia de mis papás ya no están acá y mi papá tuvo cáncer también. Y en el principio los doctores le dijeron, mira, tiene máximo 1 año y medio de vida. Y al final él se vivió como 10 años más. Qué bien. O sea, tener la posibilidad de estar 10 años más con la familia. Claro, tuve sus problemitas, tuve que hacer quimio, tuve que hacer todo esto y en algunos momentos no estuvo muy bien, mayor parte de los momentos estuve bien con todo lo que tenía que hacer. Y yo me imagino, imagínate si él te hubiera dicho en este momento que escuchó este de los doctores y dice, ahora me voy a ir para la otra parte de hacerlo. Imagínate, yo no tendría vivido con él 12 años, casi 12 años más. Claro. Entonces, es algo que yo digo, es muy particular. Es muy particular y uno tiene que saber al final lo que tiene, lo que quiere, porque al final uno decide por sí mismo. Y muchas gracias por hablar de esto tan abiertamente, porque yo creo que es un dolor que nadie o solamente quien pasó por eso lo puede comprender. Realmente sí. Y pienso que el punto más importante es el respeto por la decisión del otro, ¿no? Sí. Y bueno, como mucha gente también dice, para eso también se necesita ser fuerte, ¿no? Sí. Para tomar una decisión de ese calibre, ¿no? Sí. Y bueno, cada momento tiene su lectura. Sí, claro, claro. Estamos ya al final de nuestro podcast. Qué bien, que se pasó así, rápidamente. Sí. Más antes de terminar, yo quería hacer algo que hago siempre en mi podcast, que es el ping pong. Okay. Yo hablo algo, digo una frase y tú respondes como la primera cosa que viene en mente, lo llevas. Migrar en una palabra. Ser valiente. Una emoción que acompaña a muchos migrantes. La nostalgia. Un valor indispensable en tu trabajo. La fortaleza. Una herramienta psicológica clave en crisis. Empatía. Escuchar es. Entender al otro. Un mito sobre la salud mental. No sé, pienso en todos estamos bien. Acompañar es. Estar presente, estar ahí. Autocuidado profesional significa. Saber marcar distancia. Una lección que tu trabajo te enseñó.
vivir la vida. ¿Y una frase que a ti te representa? Mi libertad termina donde comienza la del otro. Qué bien, qué bien. Y antes que yo venga a saludar a todos que estaban aquí con nosotros, me gustaría que tú hicieras las últimas, que tú miraste acá y hablaste a la gente que está mirando este podcast. Más antes de esto, tú que estás mirando allá nuestro podcast, no olvídate de dar el like, de señalar nuestro canal, de pasar a la gente que necesite escuchar lo que hablamos acá hoy. Es importantísimo que tú estés acá con nosotros, que nos escriba, porque nosotros necesitamos saber lo que tú lo que ayudamos con nuestro podcast en la situación que tú te encuentras. Entonces, que por favor, tú te puedes decir a la gente para el final del podcast una mensaje que ellos le pueden llevar consigo. De acuerdo. Pienso que migrar es una gran oportunidad que debemos connotar positivamente. Como ya habíamos hablado de integración, da lo mejor de ti, recibe lo mejor del contexto en el que te encuentras. Recuerda que somos ciudadanos del mundo, que la idea no es adaptarse, sino integrarse y que todo viene y que todo está aquí para nuestro propio bien, que nosotros somos las personas que hemos creado este camino y que somos las personas que tenemos la capacidad para direccionarlo a futuro. Qué bien, muchísimas gracias, Mónica, porque tú hablaste de cosas que son muy personales también, también de su manera de trabajo como psicóloga. Hablaste de cosas que creo que muchas de nosotros pasamos en la vida de migrante en cualquier lugar que tú te has migrado. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quiero también agradecer a nuestros sponsors que siempre están con nosotros, que con ellos es posible de tener el lugar que tenemos, que hacemos lo que hacemos, que ustedes ven aquí en nuestra pantalla, que es Thais Garione, Princess, Blonde Coiffeur, Alessandra, Fabiana Plaish y claro, de Amorim Consult y Ticket Flow. Ellos son responsables porque nosotros podemos hacer lo que hacemos. Y de verdad, yo acostumbro decir que este lugar es un lugar donde personas reales se encuentran, personas reales cuentan de cosas reales y de verdad muchísimas gracias por abrir tu corazón y hablar de lo que tú vives todo el tiempo, lo que viviste también con la persona muy cercana que tenías y que la gente que esté mirando pueda escuchar en todo lo que decimos quién tú eres de verdad y lo que tú haces. ¿Dónde las personas te pueden encontrar? Esto es muy importante que lo sepan. Bueno, me encuentran en mi página web, por ejemplo, es online, _al_piso, psicoterapia.com. Igualmente mi correo electrónico que es monica.riveros_lopez@psicologui.ch. Bueno, es el que me otorgaron en la Federación de Psicólogos Suizos. También psicologiadeemergencias@gmail.com y bueno, o solamente dando en Google Mónica Riveros encuentran cómo pueden contactarme. Qué bien, entonces si tú necesitas una psicóloga que hable español, tenemos a Mónica acá y tú la puedes contactar en todos sus correos, en sus redes sociales para que tú puedas tener a alguien que realmente se importa contigo. Y yo soy Fernanda de Amorim. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hasta ahora. Te deseo una linda noche y yo acostumbro decir que Enoughcast es el lugar donde tú puedes crear tu propia voz, que tú puedas ser inspiración a otras personas en este mundo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Enoughcast. Llegó